Mi historia paranormal 21. Para mí, las historias de fantasmas y fenómenos inexplicables siempre me han fascinado, pero jamás me había sucedido algo paranormal. Por eso, nunca imaginé que una noche tranquila pondría a prueba todas mis convicciones y mi fe en la racionalidad. Era un martes por la noche, el tipo de noche que solía ser mi favorita para conducir. Había tenido un día agotador en el trabajo y solo deseaba llegar a casa para relajarme. La carretera que solía tomar para regresar era una ruta tranquila y pintoresca, rodeada de altos árboles y un paisaje montañoso que se extendía a lo lejos. La luna llena iluminaba el camino, creando un brillo plateado sobre el asfalto. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, una noche perfecta para conducir. A medida que avanzaba, la radio del coche tocaba una melodía suave, lo que me ayudaba a relajarme. El sonido del motor y el murmullo de la música creaban una atmósfera casi apacible. Me sentía cómodo y en paz mientras recorría la carretera familiar, disfrutando del trayecto después de un día agitado. Sin embargo, esa tranquilidad se interrumpió de forma abrupta y desconcertante. De repente, el motor empezó a emitir un rugido extraño, como si intentara advertirme de algún peligro inminente. La primera señal de que algo iba mal fue una pérdida de potencia, seguida del parpadeo de las luces del tablero. Intenté acelerar para ver si podía resolver el problema, pero el coche comenzó a sacudirse violentamente y, de repente, se apagó por completo. Me encontré detenido en medio de la carretera, y el silencio que siguió fue abrumador, casi como si el mundo hubiera detenido su curso en ese instante. Permanecí sentado en el coche por un momento, tratando de comprender qué había salido mal. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de nerviosismo se apoderó de mí. Encendí las luces de emergencia, pero no había señales de otros vehículos ni de ayuda cercana. Salí del coche y me dirigí al motor, con la esperanza de encontrar alguna señal evidente de un problema. Bajo la tenue luz de la luna, el motor parecía estar en perfecto estado. No vi cables sueltos ni signos visibles de daño. Desesperado, intenté reiniciar el coche varias veces, pero el motor no daba señales de vida. Mi teléfono no tenía señal en esa área remota, lo que hacía mi situación aún más desesperante. La noche se volvía cada vez más fría y el aire estaba cargado de una humedad incómoda. Me envolví en mi abrigo, observando el paisaje oscuro y desolado. La carretera estaba vacía, sin señales de otros vehículos, y el silencio era casi palpable. La soledad y la oscuridad se convertían en una combinación inquietante, amplificando mi ansiedad y mi sensación de vulnerabilidad. Mientras esperaba, empecé a escuchar ruidos a lo lejos. Al principio, apenas perceptibles, crujidos en los árboles y el suave susurro de las hojas movidas por el viento. Pero esos ruidos se volvieron más definidos, como si alguien estuviera caminando cerca, con pasos irregulares y erráticos. Miré a los lados, tratando de detectar cualquier movimiento, pero solo veía sombras difusas en el borde de la carretera, y no había animales tan grandes como para generar esos ruidos. Mi mente empezó a jugarme trucos. La sensación de aislamiento se intensificó y empecé a imaginar las peores posibilidades. Pensé en animales salvajes al acecho, y cada pequeño sonido se amplificaba en mi mente. La ansiedad crecía con cada minuto que pasaba y la oscuridad parecía hacerse más densa a mi alrededor. Recordé que tenía una lámpara que había comprado, aún en su caja. Al encenderla, algo extraño ocurrió. Una ráfaga fuerte de viento me golpeó de frente, haciendo que la lámpara titilara y casi se apagara. Me acerqué más al coche, escuchando como un inmenso árbol crujió sin haber suficiente viento para moverlo. Golpeé la lámpara y la ajusté a su potencia máxima, dirigiéndola hacia donde escuché el crujido. Esta vez, un viento aún más fuerte me golpeó, haciéndome caer y soltar la lámpara. Comencé a rezar mientras iba por ella y me metí de nuevo en el coche. Se escuchaban como las ramas de varios árboles se rompían. Asustado, dirigí la luz hacia varios puntos, tratando de detectar cualquier cosa. El viento arremetía con más fuerza y los ruidos se intensificaban,
creando una atmósfera desconcertante. No pude identificar la fuente de los ruidos ni entender lo que estaba ocurriendo, solo sabía que la situación era cada vez más inquietante. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de desesperación se hacía más palpable. La carretera parecía interminable y la noche opresiva en su silencio. La lámpara empezó a brillar con menos intensidad. Traté de convencerme de que el estrés distorsionaba mi percepción de la realidad. Fue justo entonces cuando algo golpeó el coche con fuerza, moviéndolo considerablemente. Instintivamente, comencé a rezar, ya que parecía funcionar cada vez que lo hacía. De pronto, vi una luz a lo lejos y mi corazón se llenó de esperanza. Moví las manos y agité la linterna en un intento de llamar la atención del vehículo. La luz se acercó lentamente y se detuvo a mi lado con un crujido de frenos. Un hombre salió del tráiler con unos potentes faros. La luz iluminó tanto el lugar que, sin exagerar, los ruidos dejaron de oírse. ¿Todo bien?, preguntó mientras se acercaba al coche. Le expliqué mi situación y le mostré el motor, que seguía sin dar señales de vida. El hombre parecía tener experiencia y comenzó a revisar el motor con habilidad. Mientras lo hacía, yo observaba a mi alrededor. Su presencia fue un alivio en medio de mi angustia. Esto no lo podrá solucionar fácilmente aquí, dijo mientras inspeccionaba el sistema de encendido. Lo mejor será llamar a una grúa para llevar el coche al taller más cercano. Le agradecí profundamente. Mientras esperábamos en su tráiler, él y yo conversamos sobre temas triviales para distraerme del frío y la inquietud. No sabía si contarle lo que había pasado, porque no quería que me tomara por loco. Sin embargo, debo admitir que la carretera, que antes me había parecido tan solitaria y amenazante, ahora se sentía menos intimidante con la compañía de esa persona amable. Compartimos anécdotas y charlas ligeras que ayudaron a aliviar mi tensión. En un momento, encendió un par de faros más y me comentó que sus compañeros habían tenido experiencias extrañas en aquella zona. Me quedé helado y la garganta se me secó, no pude contarle lo que me había ocurrido. Finalmente, la grúa llegó con un estruendoso ruido y luces intermitentes. El conductor comenzó a remolcar mi coche, y me sentí un poco más tranquilo al ver que el problema estaba siendo manejado. Me despedí del hombre que me había ayudado y subí a la grúa, sintiéndome exhausto pero aliviado. A medida que la carretera quedaba atrás, el paisaje oscuro y solitario también desaparecía. Reflexioné sobre lo que había experimentado y cómo esa noche había puesto a prueba mis convicciones. Llegué a casa con un profundo sentimiento de gratitud. A pesar del susto y el estrés de esa noche, me sentí agradecido por la ayuda recibida y por haber llegado a salvo. A veces, es difícil explicar si se trata de fantasmas o fenómenos sobrenaturales. La experiencia me recordó mi vulnerabilidad y me hizo pensar que, aunque la razón y la lógica son valiosas, a veces la realidad es más compleja y desconcertante de lo que estamos dispuestos a aceptar. Añadí a mi lista de compras lámparas más potentes y un poco de agua bendita para ponerle al coche la próxima vez que deba pasar por esa carretera. Y así, con un poco de inquietud y una lección aprendida, cerré la puerta de mi casa, esperando que mi próxima noche de conducción fuera tan tranquila como solía ser.